Muy buenas tardes, bienvenidos a Contexto Global de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Alex Saab, el que fuera considerado como testaferro de Nicolás Maduro por Washington, fue nuevamente deportado a Estados Unidos. Según informó el gobierno de Venezuela, es acusado por el gobierno estadounidense de cometer diversos delitos en su territorio. Los departamentos de Estado y de Justicia de la Unión Americana habrían encabezado la operación. El exsecretario de Salud de Reino Unido y el alcalde de Manchester quieren llegar al 10 de Downing Street. Wes Streeting anunció que presentará su candidatura para suceder al primer ministro Keir Starmer, mientras que Andy Burnham informó sobre su candidatura a diputado. Israel mató en la franja de Gaza a Ezzeddin al-Haddad, jefe del brazo armado de Hamas, al que Tel Aviv considera uno de los artífices del ataque del 7 de octubre del 2023. Según autoridades sanitarias gazatíes, 2 personas murieron y 8 resultaron heridas tras el bombardeo contra un vehículo perpetrado pese al alto el fuego en vigor. Iniciamos en Venezuela. Alex Saab, el que fuera considerado por Washington como testaferro del depuesto presidente Nicolás Maduro, fue nuevamente deportado a Estados Unidos. Según informó el gobierno de Venezuela en un breve comunicado, el empresario de origen colombiano es acusado por Estados Unidos de cometer diversos delitos en su territorio. Los departamentos de Estado y de Justicia de la Unión Americana habrían encabezado la operación y, según medios venezolanos independientes, sería llevado hacia Miami. Seguimos en Bolivia. Tras 11 días de protestas contra las políticas del gobierno de Rodrigo Paz y bloqueos que han impedido la entrada y salida de alimentos, de medicamentos y otros insumos a La Paz, las fuerzas de seguridad salen a las calles. Unos 2.500 policías y 1.000 soldados son los encargados de desbloquear las principales avenidas que conectan hacia la capital política del país andino. Según la Defensoría del Pueblo, al menos 57 personas han sido detenidas durante los operativos. La población, en su gran mayoría, aplaude el ejercicio de hoy día. Quieren que en realidad la policía y las Fuerzas Armadas colaboren a despejar las rutas, ¿cierto? Pero también hay grupos radicalizados que tienen propósitos estrictamente políticos que en realidad festejarían el uso de la violencia por parte de las fuerzas del orden. Y probablemente hayan algunos en algún lugar del país que celebrarían mucho si hubieran fallecidos, celebrarían mucho si hubiera derramamiento de sangre. Nosotros no somos de ese equipo y en realidad somos respetuosos de la Constitución y el orden, y lo que estamos haciendo es más bien respetuosamente contener las fuerzas, listo, esperando que se calmen los ánimos y que se pueda conversar y dialogar para resolver. Vamos a Reino Unido. Aumenta la presión dentro del Partido Laborista para lograr la salida del primer ministro Keir Starmer tras la debacle de las elecciones locales y regionales. El exsecretario de Salud y el alcalde de Manchester han dejado claro que quieren llegar al 10 de Downing Street. Wes Streeting anunció hoy que presentará su candidatura al liderazgo del Partido Laborista, mientras que Andy Burnham informó sobre su aspiración a una diputación. Sin embargo, necesitan el 20% de apoyo del partido dentro del Parlamento británico para lograr así llamar a elecciones. Martín Gripo nos amplía. Liderazgo en crisis. La continuidad del primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, está en la mira. Sectores del Partido Laborista aumentan la presión para lograr su renuncia, luego de los malos resultados obtenidos en elecciones locales la semana pasada, donde perdieron votos entre Reform UK de la derecha y el Partido Verde de izquierda, lo que llevó al secretario de Salud a renunciar a su cargo y luego oficializar su intención de competir por el liderazgo del Partido Laborista y por el cargo de primer ministro. En primer lugar, cuento con el apoyo del grupo parlamentario, pero esta semana también tuve que tomar una decisión. Si uno cree que tiene la capacidad para ocupar el cargo más alto, si cree que tiene las ideas adecuadas para el país, debe estar dispuesto a presentarlas, ponerlas frente a otros competidores y ganar unas elecciones. Y esa fue la decisión que tomé. Pero no es el único que desafía a Starmer. El alcalde de Manchester también quiere suceder a Starmer ante un posible escenario de renuncia. Andy Burnham trabaja en su regreso al Parlamento británico, luego de que un diputado renunció a su banca para permitir su llegada al órgano legislativo y de esta manera disputar el liderazgo laborista. We're saying that,
Decimos que el Partido Laborista necesita mejorar, cambiar y volver a ser el partido por el que la gente de este distrito votó durante muchos años. No culpo a nadie que últimamente se haya alejado y haya votado por otros partidos. Quiero recuperar su confianza. Quiero que el Partido Laborista sea, sin duda, el partido de la clase trabajadora y de las comunidades obreras, y eso requiere muchos cambios. Las normas del Partido Laborista establecen que cada aspirante a ser líder debe tener el 20% de apoyo de los integrantes del partido en el Parlamento, y de esta manera se puede convocar elecciones. En la Franja de Gaza, un nuevo ataque israelí mató a Issa al-Din al-Haddad, jefe del brazo armado de Hamas, al que Tel Aviv considera uno de los artífices del ataque del 7 de octubre del 2023. Según autoridades sanitarias gazatíes, 2 personas murieron y 8 resultaron heridas tras el bombardeo contra un vehículo perpetrado pese al alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre del 2025. Al tiempo, las condiciones humanitarias y sanitarias se empeoran en el devastado enclave palestino, donde una plaga de ratas dan cuenta de un sistema de saneamiento colapsado. Aquí los detalles. Nuevos ataques en la Franja de Gaza aumentan las denuncias de violaciones del alto el fuego. Este sábado, el ejército de Israel informó que mató a Issa al-Din, funcionario de alto rango de Hamas, en bombardeos registrados el viernes. Mientras las conversaciones entre Hamas e Israel permanecen estancadas, desde el inicio de la tregua temporal en octubre de 2025, los bombardeos sobre Gaza continúan golpeando el devastado enclave palestino. Hamas lamenta profundamente, junto con las masas del pueblo palestino, nuestra nación árabe e islámica y todas las personas libres del mundo, la muerte del comandante en jefe de las brigadas Al-Qassam, el mártir Issa al-Din, quien falleció en un ataque israelí en el corazón de Gaza. Esta es una violación grave y sin precedentes del alto el fuego en la Franja de Gaza, de la cual son responsables las autoridades de ocupación y la administración estadounidense que las apoya. Desde que inició el alto el fuego el año pasado, unas 850 personas han muerto en Gaza debido a ataques israelíes, que siguen presionando la vida de miles de personas quienes día a día permanecen entre ruinas o campamentos precarios. La falta de infraestructura sanitaria y de saneamiento lleva a decenas de familias a vivir en estos precarios asentamientos, que actualmente registran una plaga de ratas. Las ratas se han convertido en una preocupación diaria para nosotros y nuestros hijos viven con miedo constante. Tienen miedo de ir al baño por la noche y necesitan que un adulto los acompañe porque las ratas los pueden morder. Ya hay varios casos de niños mordidos por ratas, principalmente en la cara, y los alimentos que recibimos como ayuda, como arroz y pan, desaparecen porque las ratas se los comen. Agencias de Naciones Unidas han advertido que la acumulación de basura y el colapso del sistema de alcantarillado están empeorando las condiciones sanitarias de miles de personas. En otros temas, la visita de Donald Trump a China quedó atrás, pero la cuestión de Taiwán sigue siendo sensible. En una entrevista al canal Fox News, el presidente estadounidense advirtió a Taipei que cualquier proclamación de independencia podría generar un conflicto en el que Washington se vería involucrado. Históricamente, la Unión Americana mantiene una posición ambigua frente a la isla que Beijing reclama como suya. No reconoce su independencia, pero le provee de armas y garantiza su defensa. Más detalles con William Gassó. Hace casi 80 años, una guerra civil dividió a China en dos. Desde entonces, Estados Unidos ha intentado sostener un delicado equilibrio, reconocer a Beijing como la única China mientras ayuda militarmente a Taiwán. Una estrategia basada en la ambigüedad. En 1949, los comunistas de Mao Zedong tomaron el poder en China. El gobierno derrotado de Chiang Kai-shek huyó a Taiwán y durante años aseguró ser la verdadera China. Washington respaldó esa versión, reconoció a Taiwán y aisló diplomáticamente a la China continental. Pero en plena Guerra Fría, Estados Unidos cambió de estrategia. Para enfrentar a la Unión Soviética, Washington decidió acercarse a Beijing. En 1971, la ONU cambia su postura y a través de la resolución 2758 reconoce a la China comunista como la única representante del país. Adopted. En 1972, Richard Nixon visitó a Mao Zedong y años después, Estados Unidos reconoció oficialmente al gobierno comunista como el único representante chino. Pero Washington nunca rompió del todo con Taiwán. Aunque reconoce oficialmente a Beijing, Estados Unidos sigue vendiendo armas a la isla y mantiene la posibilidad, sin confirmarla, de defenderla militarmente. Esa política se conoce como ambigüedad estratégica, una fórmula diseñada para disuadir a China de invadir la isla y también
también para impedir que Taipei declare una independencia formal. Esto no es una anexión, simplemente no quieren que Taiwán, llamémoslo así, porque nadie sabe realmente cómo definirlo, se vuelva independiente. No quieren eso. Y no creo que hagan nada mientras yo esté aquí. Cuando me haya ido, creo que podrían hacerlo. Durante décadas, esa ambigüedad evitó un conflicto directo, pero con una China cada vez más poderosa y un Taiwán más distante políticamente de Washington, el equilibrio parece más frágil que nunca. Fin del informativo. Gracias por su compañía y hasta la próxima. Todos los temas, todos los puntos de vista, en el debate de France 24. Análisis, contexto, polémica, la actualidad internacional en todas sus aristas. Sea parte de El Debate en France 24 y France24.com.